Luego de darle el golpe final a la hidra y haber vencido, Rudy empezó a sentir un dolor intenso. Su mano izquierda había desaparecido. Las escamas de la pestaña de la hidra habían cortado limpiamente su piel y músculo. Allí Rudius se dio cuenta de que su mano nunca regresaría. Tal vez habría podido ir a buscarla, pero no la encontraría tan fácil, además de que se desangraría si lo intentaba. Usó un hechizo de nivel avanzado, pero este nivel no sería capaz de restaurar lo que se había perdido, pero sí era capaz de parar el flujo de sangre. Ese día su mano izquierda desapareció, pero también había desaparecido para siempre una persona, su padre. Durante mucho tiempo, Rudy continuó su vida, hasta que un día Sanova le pregunta por su mano izquierda, del cual Rudy le explicó el por qué la había perdido. Así que Sanova le dice que tiene una idea de cómo recuperarla. De su cajón de trabajo sacó una especie de prototipo, era su fruto de 6 meses de investigación. Sanova formó un puño con su mano y después la metió dentro del prototipo de guante. Recitó un encantamiento de tierra y el prototipo comenzó a moverse, con movimientos sorprendentemente fluidos y naturales. Sanova le explica que todo esto fue gracias a él, porque siguió su consejo y continuó estudiando esa misteriosa muñeca que habían encontrado. Sanova le ofreció el prototipo, el cual para activar tiene que recitar "Tierra, conviértete en mi mano", y para removerla recitar "Mano mía, regresa a la tierra". Rudy recitó el encantamiento. En el instante que dijo aquellas palabras, el dispositivo empezó a drenar el poder mágico del brazo, pero absorbiendo poco. Inmediato la sensación apareció. Sentía la mano artificial que ahora estaba conectada a Rudius. Sus dedos artificiales podían sentir peso y textura, aunque la sensación era un poco entumecida y confusa. Era como si estuviera utilizando un grueso guante de algodón. A pesar de todo esto, podía utilizar magia sin problemas, además de que si quería incrementar la fuerza, solo es alimentarlo con más poder mágico, y su fuerza se incrementaría proporcionalmente. Sanova le comenta que ahora esa mano es suya, y que además de ser un prototipo, él cree que con la ayuda de Rudius y Cliff puede llegar a fabricar otra de una calidad comparable en poco tiempo. Rudy tomó un poco de los nombres de Sanova y Cliff, llamando el dispositivo como Prótesis Salif. Rudy parecía tener un reemplazo mágico para su mano faltante, que no era tan precisa o tan sensible como la anterior, pero se movía bastante bien y al menos podía sentir las cosas a través de ella. Dice que su objetivo era llegar al punto donde pudiera sobar gentilmente los pechos de Roxy y Sylphie. Aunque con el tiempo, en sus gajes del oficio, la vuelve a perder como 3 veces, pero la recupera de algún modo. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.